Hola a todos, muy buenos días. En nombre de Legrand de Ticino, Chile, quiero darles a todos ustedes la más cordial bienvenida al inicio de este ciclo de webinars de sistemas de potencia. Para los que no me conocen, me presento, me llamo Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del grupo Legrand y bueno, el día de hoy tengo el gusto de iniciar este webinar, de iniciar este ciclo, de compartir un poco con ustedes y moderar este tema tan interesante con el cual partiremos hoy, como lo son los transformadores eficientes y las celdas de media tensión. Así que un gran saludo a todos ustedes. Gracias ahí por escribirnos en el chat desde Iquique, desde Concepción. A todos ustedes bienvenidos, gracias por acompañarnos. Veo nombres conocidos de personas que ya nos acompañan ciclo a ciclo en estas capacitaciones online. Así que bueno, muchas gracias a todos por su preferencia, por acompañarnos en estas instancias de capacitación. Y bueno, como les decía, el día de hoy vamos a iniciar el ciclo de webinars de sistemas de potencia. Es un ciclo que, como pueden ver ahora mismo en pantalla, consta de 5 webinars, 5 viernes de capacitación a esta misma hora, a las 10 de la mañana, donde iniciaremos hoy con el tema de transformadores eficientes y celdas de media tensión. Aquí simplemente vamos a repasar por qué es necesario tener la mejor eficiencia energética en donde en el corazón de la sala eléctrica, ¿ok? Así que ahí vamos a estar hablando y comenzamos con este tema bien potente y bien interesante. Luego el próximo viernes estaremos hablando de ductos de barra y todo lo que son los bancos de condensadores y la compensación de reactivos. Luego pasaremos a todo lo que es el tema de tableros eléctricos para la sala eléctrica y tableros eléctricos en general. Hablaremos también en el cuarto webinar de gestión de la energía, cómo gestionar la energía de forma eficiente, cómo poder medir para poder luego tomar acciones y ahorrar y hacer eficiencia energética, ¿verdad? Y cerraremos con un tema súper interesante, un tema que ya tiene un tiempo acá hablándose en Chile, como lo es el tema de la electromovilidad y la recarga de vehículos eléctricos. Así que bueno, gracias por acompañarnos en el inicio de este ciclo y esperamos que nos puedan seguir acompañando en los próximos viernes que restan para que puedan ser parte y puedan repasar todos estos conceptos y estos temas que pueden ver acá en pantalla. Antes ya de comenzar y de dar inicio con el primer webinar, tan solo quería recordar el tema de los diplomas. En los que participaron en los ciclos anteriores, bueno, les pedimos unas disculpas por la tardanza en el envío de diplomas, pero estuvimos ahí en una transición con la plataforma que nos ayuda a hacer este trabajo, pero ya está vigente y bueno, cuando se finalice este ciclo de sistemas de potencia, ustedes pueden optar a un diploma de participación final con el total de horas que ustedes dedicaron a capacitarse con nosotros en estas 5 instancias de capacitación. La idea es que puedan participar a lo menos en 4 de estos 5 webinars. Sabemos que pueden ocurrir inconvenientes y que tal vez no puedan asistir a todos, pero la idea es que puedan asistir a lo menos a 4 de estos 5 y ya con eso pueden optar a este diploma de participación final. Ahora, cada uno de los webinars a los que ustedes vayan participando también generan un diploma de participación por ese webinar en específico. ¿Dónde consiguen este diploma? Tan pronto cerremos la sesión, tan pronto finalice este webinar a eso de las 11:30, les va a llegar un correo de agradecimiento de esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting y dentro de ese correo de agradecimiento van a conseguir un botón para que ustedes puedan descargar el diploma por el webinar de hoy, por esta sesión. Pero como les decía, también pueden participar en este diploma final, donde están el total de horas dedicado a capacitarse en este ciclo de sistemas de potencia y se entrega cuando se finaliza el ciclo y podemos revisar las asistencias de cada uno de ustedes y ver quiénes cumplen con este requisito. ¿Vale? Así que eso quería recordarles para los que recién se suman con nosotros, bueno, darles la bienvenida a los que también se acaban de conectar y a los que nos están saludando en el chat. Y bueno, ahora ya no les quiero quitar más tiempo al relator del día de hoy, tan solo recordarles que si tienen dudas, si tienen preguntas, las pueden realizar a través del chat, ¿ok? Yo voy a activar acá un poco el modo preguntas y respuestas, ya se encuentra activado y la idea es que si tienen alguna consulta, la vayan dejando en el chat y al usar el símbolo de interrogación se va cambiando de otro color distinto para que el relator de hoy
pueda ir viendo las preguntas y no se le vayan perdiendo en el chat durante la presentación. Y lo otro que quería comentarles es que en un minutito más les voy a dejar un link para que puedan descargar la presentación en PDF y material adicional que hemos preparado para ustedes para que se lo puedan llevar en caso de que deseen revisarlo nuevamente más adelante. Así que les estaré avisando en el chat cuando esté esta información lista. Y bueno, ahora sí, le doy la voz a mi colega Nicolás Vera. Nicolás Vera es Business Development Manager de todo lo que son los sistemas de potencia y eficiencia energética en Legrand. Nos acompaña también durante otros ciclos, así que puede ser que ya hayan compartido con Nicolás. Bueno, Nicolás, gracias, bienvenido. Y bueno, gracias por ser parte de este ciclo de sistemas de potencia y por iniciar con este tema tan interesante. Muchas gracias, Alba, por la presentación y muchas gracias a todos los asistentes que ya están conectados a esta hora. Vamos a tener un ciclo bastante interesante que está enfocado en los sistemas de potencia desde la sala eléctrica, desde la media tensión que llega desde la compañía de distribución, el transformador de poder que transforma esa media tensión en baja tensión, cómo se distribuye dentro de una instalación con los ductos de barra, cómo se comanda y se protege con protecciones que van dentro de tableros eléctricos, cómo se mide y se gestiona todo este suministro eléctrico a través de los sistemas de medición y de gestión de la energía, y vamos a terminar el ciclo con una carga que es un vehículo eléctrico y toda la infraestructura que se necesita para la recarga de los vehículos eléctricos. Es un ciclo bastante interesante, bastante atingente, son temas muy actuales y además están van a ser todos estos temas tratados desde una perspectiva que tiene relación con la eficiencia energética. Es un ciclo que va a tomar todos estos elementos y los va a explicar, obviamente dentro del marco normativo que existe hoy día en Chile, la regulación vigente, dentro de la oferta de productos que Legrand tiene y de las últimas tecnologías que existen para cada uno de estos elementos, y dentro del punto de vista de la sostenibilidad y de la eficiencia energética, porque hoy día tenemos un compromiso como Estado, como país, pero también un compromiso como empresa de poder disminuir las emisiones de CO2 para limitar los efectos del cambio climático. Este gráfico muestra las evoluciones de las emisiones de CO2 a lo largo del tiempo y el incremento de la temperatura global, lo que se conoce como el cambio climático, que tiene efectos en el clima, obviamente. También como consecuencia tiene efectos en las lluvias, en las temperaturas, en cómo se cultivan los alimentos, etc. Entonces, es importante tomar acciones que sean efectivas y concretas para poder mitigar estos efectos. En particular en Chile tenemos una ley de eficiencia energética que tiene como objetivo establecer las pautas que las regulaciones van a seguir con el fin de ir hacia una reducción del consumo y hacer que los consumos también reciban energía más limpia. Básicamente es implementar sistemas de gestión, calificar las viviendas dependiendo de su rendimiento energético y implementar sistemas de gestión también en todos los organismos públicos. Eso son las tres cosas que dice esta ley de eficiencia energética. Y esta ley se articula en un plan de eficiencia energética que su primer ciclo termina ahora el 2026, que tiene estos 4 pilares que son más prácticos, que van desde el cierre de centrales a carbón, el fomento del hidrógeno verde, obviamente. La eficiencia energética se vuelve a repetir como forma de actuar sobre el cambio climático, y la electromovilidad. Es bastante interesante
cómo el país se ha ido transformando hacia formas de generación más amigables con el medio ambiente, lo cual nos va a traer desafíos como el almacenamiento de la energía, vamos a tener que hacer nuestras redes más inteligentes y eh, dentro de las instalaciones eléctricas, obviamente el foco de las normativas va a estar y está hoy día en la eficiencia energética. Entonces, vamos a ver este ciclo de webinar desde el punto de vista de la eficiencia energética y vamos a comenzar hoy día con la primera parte de este sistema de potencia, que es el punto donde llega la media tensión y se conecta a nuestra instalación. Entonces, vamos a comenzar con la celda de media tensión y el transformador de poder, que son los dos primeros elementos que reciben la media tensión y por otro lado entregan baja tensión a la instalación 220-380 para poder funcionar y energizar la instalación. Para empezar, vamos a hablar de la celda de media tensión. Las celdas de media tensión son un conjunto de módulos. Las celdas de media tensión son modulares, son distintas columnas y cada una de estas columnas, de estos módulos, tiene una o más funciones específicas. Entonces, cada instalación va a requerir una celda que a lo mejor requiere algunas funcionalidades distintas y se va a ir armando dependiendo de las necesidades que cada instalación tenga. Las distintas funciones que tienen las celdas de media tensión van desde la conexión, que eso es muy importante porque la media tensión llega desde la compañía de distribución en un cable y ese cable debe ser conectado en nuestra instalación en algún punto. Entonces, la primera función relevante de una celda es permitir la conexión segura de los cables de media tensión a través de una mufa. Luego, el seccionamiento. Nosotros debemos ser capaces, en una celda de media tensión, de poder seccionar y cortar el suministro de media tensión para, por ejemplo, realizar un mantenimiento en el transformador, poner la instalación entera a tierra y tiene que existir un elemento que te permita realizar esa acción, porque si no te vas a quedar con una instalación en la cual es difícil operar. Otra función que es relevante en una celda puede ser la función de protección. Obviamente hay sobretensiones, sobrecorrientes que pueden venir desde la red de media tensión y pueden entrar a nuestra instalación y dañar nuestro transformador, por ejemplo. Entonces, es muy importante que la celda de media tensión tenga algún elemento de protección en media tensión que pueda salvar algunas de estas situaciones que ocurren. Otra función también que puede ser relevante es la función de medida. Muchas veces queremos medir cuál es nuestro consumo en media tensión. Por ejemplo, cuando somos clientes, cuando tenemos necesitamos saber cuál es nuestro consumo para poder compararlo con alguna facturación de la compañía, para hacer algún tipo de gestión también. Entonces, otra función deseable que posible puede ser medir en media tensión. Entonces, por eso las celdas son soluciones modulares, porque los distintos módulos van a tener distintos elementos que pueden cumplir con estas funciones y con otras también. Las celdas son en general una solución compacta, no ocupan mucho espacio o no deberían ocupar mucho espacio. Modular en el sentido que los distintos módulos se van organizando según la función que tú requieras en tu instalación y son muy versátiles en su configuración. Cuando vemos estas distintas funciones que una celda puede tener, la primera función, y yo diría una de las más importantes, es la función de conexión y de protección.
porque sí o sí te vamos a tener que conectar los cables de media tensión en algún lugar, de alguna forma, y sí o sí vamos a tener que proteger a nuestra instalación de algún evento que ocurra en la red de media tensión. Entonces, eh, en la mayoría de las instalaciones que existen, residenciales o terciarias, la celda de media tensión va a tener más o menos estas características, que yo diría es la celda más simple que existe en el mercado, que es una celda que tiene dos módulos, uno que se llama en nuestro vocabulario CM5 y uno que se llama FS. Así se ve por fuera esta celda. El módulo CM5 en realidad lo único que hace es permitir la conexión segura de los cables de media tensión que llegan, por ejemplo, a través de una trinchera. Ese módulo tiene un conector que está hecho para poder conectar la mufa del cable que viene y luego internamente, a través de una barra, distribuye al segundo módulo, que es un módulo que se llama FS y que tiene dos funciones. La función arriba de seccionamiento, que es esta de acá, es un seccionador que permite conectar, poner a tierra o simplemente desenergizar la instalación. Muy útil para desconectar el transformador de la red de media tensión y realizar un mantenimiento. Y la segunda parte de este módulo es la protección fusible. Acá se ve en esta imagen como acá van tres, se ven dos, pero van tres fusibles de media tensión. Son un poco más grandes que los fusibles en baja tensión, no un poco, bastante más grandes, pero son básicamente similares. Son elementos de protección que van a desconectar el suministro si es que viene una sobrecorriente o una sobretensión desde la red de media tensión. ¿Qué podría pasar en la red de media tensión que haga operar la protección de esta celda? Reconexiones, por ejemplo, que provoquen algún tipo de arco. Últimamente han habido apagones en Santiago y en otras regiones producto del viento, caen ramas o pedazos de árboles o árboles enteros a las redes de media tensión y eso provoca sobretensiones que viajan por la red y es muy importante que la celda pueda abrir, desconectar para no dañar a la instalación, al transformador y todo lo que hay adentro de la instalación, producto de estas sobretensiones o sobrecorrientes que hay en la red de media tensión. Entonces, esta celda que estamos viendo acá, que está compuesta por dos módulos, es lo más simple que podemos encontrar y tiene las tres funciones más importantes: la conexión segura, el seccionamiento y la protección. Solamente en dos módulos en un espacio bastante reducido. El primer módulo CM5 de conexión en realidad vienen dos versiones. Viene una versión compacta de 375. 375 es esto. Es muy chiquitito. Y en una versión un poquito más grande de 500, que es esto, medio metro, que es bastante recomendable porque la curva que requiere un cable de media tensión ocupa espacio. Entonces, son cables pesados, voluminosos, requieren una curvatura, generan cierta presión sobre el conector. Por lo tanto, siempre es recomendable tener una celda de remonte, como se llama, que es una celda de conexión que sea ojalá de 500 y no más pequeña. El segundo módulo que mostramos es este módulo FS, que es un módulo de seccionamiento y protección. Aquí lo vemos un poquito más en detalle. El seccionamiento ocurre acá arriba, en este elemento, y lo permitir la conexión. Este módulo entrega la media tensión hacia abajo para conectar luego el transformador. Ahora bien, solamente un par de detalles de esta celda que son relevantes. Primero, el seccionador que está arriba
debe estar siempre presente en una instalación donde hay una celda, porque es una exigencia que está en el RIC 13 del decreto 8, que es nuestra norma eléctrica actual y que, a diferencia de la norma NSH 4 del 2004, hace 20 años, que era más bien una recomendación, el RIC, los distintos RIC, el RIC 13 en este caso, que es de subestaciones eléctricas, está dentro de un decreto que es una ley, por lo tanto es de cumplimiento obligatorio y es una exigencia mínima. Y dice claramente que todo transformador debe tener un desconectador que permita desconectar su alimentador primario, y ese desconectador es este seccionador que trae en este módulo. Por eso no es una casualidad que este módulo traiga un seccionador al principio, porque es este seccionador el que nos permite cumplir con este punto de la norma, y si es que no cumples con este punto de la norma, obviamente tu instalación va a ser rechazada por la superintendencia. El segundo punto que tiene esta norma y que es muy relevante para las celdas es que cada transformador que integra una subestación, digamos, podemos tener más de un transformador en una subestación, podemos tener más de una subestación en una instalación, pero por cada transformador deberá estar protegido en su lado primario, o sea, el lado de media tensión, por una protección individual. Por lo tanto, estos fusibles que están en este mismo módulo tampoco son casuales o antojadizos, son para cumplir con este segundo punto que está en la norma, que exige tener una protección individual por cada transformador. En este caso, una protección fusible que es bastante simple y no muy cara respecto a protecciones, por ejemplo, relés electrónicos de protección. Y por esa razón, esta configuración muy simple te permite cumplir 100% con la norma, tener una conexión segura de los cables de media tensión, tener un seccionador y una protección por cada transformador y proteger, seccionar y alimentar el primario de nuestro transformador de poder. Los fusibles se deben dimensionar respecto de una tabla que está en la norma o una recomendación de cada fabricante. Y si se fijan acá, esta es una típica tabla de selección de fusibles donde está en la primera columna a la izquierda la tensión de la red, porque las tensiones de la red en Chile pueden ser 12.000 volt, 12 kilovolt, 13,2 pueden ser 23 kilos también. Entonces, el tamaño del fusible va a depender de la tensión de distribución que hay en media tensión. La segunda columna es la tensión de aislación, que en general son 24 kilovolt, porque con esa tensión quedan cubiertos todos los niveles de tensión. Y luego, en la primera fila, acá en gris, estos valores son la potencia del transformador. Por lo tanto, si tenemos un transformador de 630 kVA, que son bastante típicos en un edificio, y tenemos una red de, por ejemplo, 12 kilovolt, cruzamos y vemos que vamos a necesitar un fusible de 63 amperes. De esta manera se seleccionan los tamaños de los fusibles y los espacios que quedan vacíos tienen que ver con que probablemente comercialmente no existan fusibles para esas potencias en esas tensiones. Por ejemplo, 2000 volt, 2000 kVA, un transformador de 2000 kVA en una red de 12.000 volt. ¿Y qué se hace en ese caso? Bueno, vas a tener que migrar a una protección mediante un relé. Acá yo estoy mostrando otra configuración de celda mucho más compleja, entre comillas, donde les voy a explicar qué distintas funciones tienen los módulos. Primero llegamos con este módulo que es una maravilla, porque abajo tiene el remonte en un espacio chiquitito, tiene la conexión del cable de media tensión abajo, luego tiene el seccionador que va a actuar como un seccionador general de la instalación,
Y luego arriba tiene una protección en media tensión, un automático, como un termomagnético, entre comillas, en media tensión, que es operado, comandado mediante un relé que se pone arriba. Luego distribuye esto, si lo vemos acá, hacia este módulo que es un módulo de medida. Este módulo permite sacar la medida de que finalmente se va a transformar en el cobro. Muchas instalaciones que son clientes libres ocupan esta configuración y la compañía eléctrica pone su equipo de medida en este espacio en la celda de la instalación. Eso te permite ahorrar la celda de la compañía porque básicamente ellos lo que necesitan hacer es medir. Luego distribuye a 2 módulos FS. Eso nos indica que hay 2 transformadores en esta instalación. Cada módulo tiene un seccionador individual y una protección fusible individual para cada transformador, como indica la norma, que cada transformador deberá quedar protegido en su lado primario de forma individual. Entonces, acá tenemos otro ejemplo de una celda donde hay otras funciones o, por ejemplo, función de protección, que en este caso la realiza un interruptor en media tensión para una configuración distinta. En este caso, esto es una celda de un aeropuerto, donde hay, los aeropuertos son clientes libres, el cobro se realiza mediante la medida en la instalación, por eso hay una celda de medida. Hay 2 transformadores para distintos espacios de este aeropuerto, por lo tanto hay 2 módulos de salida y hay un seccionador general y un seccionador individual. Independiente de cuál sea nuestra configuración en la celda, siempre después de la celda vamos a ir al primario de nuestro transformador de poder. Y el transformador de poder es el corazón de la distribución eléctrica en corriente alterna. Es un elemento que nos permite jugar con los niveles de tensión y los niveles de corriente. El transformador lo que hace es que por el lado primario recibe un cierto nivel de tensión y de corriente. Por ejemplo, lo vimos en el ejemplo del fusible. Si tenemos un transformador de 630 kVA de potencia y tenemos, por ejemplo, una red de 12 kilovolts de distribución, por ese transformador en el primario va a llegar 12.000 volts, una cantidad enorme de tensión, pero 63 amperes, que no es tanto si piensas en que es un transformador gigante de poder. Pero en el secundario de ese transformador, y esa es la gran gracia del transformador, la tensión se va a transformar a 220, 380, que son las tensiones normalizadas que nosotros ocupamos para poder distribuir en baja tensión. La tensión baja, pero como consecuencia, la ley de Ohm, a la misma potencia, la corriente, que son 63 amperes en el lado de media tensión, va a subir para llegar a tener 1000 amperes disponibles en el lado de baja tensión y energizar nuestra instalación. Esa es la gran magia del transformador, por eso el transformador es el corazón de nuestro sistema de distribución en corriente alterna y en particular este transformador, este transformador se destaca por ser un transformador muy eficiente y con un mínimo impacto medioambiental, y eso lo vamos a explicar en esta parte de la presentación enfocada en el transformador. Voy a responder de inmediato a Paul. Hay 2 factores K en las fichas técnicas de los transformadores, para que no nos confundamos. El primer factor K tiene que ver con la temperatura. El K viene a ser de grados Kelvin y es el aumento de temperatura momentáneo que el transformador puede resistir. Digamos de inmediato que con lo único que tú te podías echar un transformador es aumentando su temperatura interna. Por lo tanto, todos los parámetros o la gran mayoría de los parámetros de un transformador van a ir a
mantener su temperatura, sea en grados Celsius, aumento en grados Kelvin, que son grados absolutos, o en tensión, que es lo que provoca la temperatura dentro del transformador. El segundo factor K, que está en otra norma, el factor K de temperatura está en la norma IEC, que es la mayoría de los transformadores que se comercializan en Chile. El segundo factor K está en la norma UL y en la norma ANSI, y es el factor K de armónicos, que es básicamente lo que pregunta Paul. El factor K de armónicos es un factor de sobredimensionamiento del transformador para soportar la temperatura, el aumento de temperatura que va a provocar la cantidad de armónicos que existan en una instalación. Muy comunes por ejemplo, en hospitales donde hay un transformador particular para todos los equipos de imágenes que provocan una cantidad horrorosa de armónicos y destruyen la calidad de energía dentro de la instalación. Para aislar ese espacio dentro de esa instalación que va a estar muy contaminado, se pone un transformador particular y ese transformador debe tener un factor K de armónicos adecuado para soportar la temperatura que van a provocar esos armónicos. El factor K lo vamos a ver dentro de la presentación y están normalizados como factor de sobredimensionamiento en una tabla. Entonces, lo que tú debes saber es la cantidad de armónicos que va a haber para que tú puedas relacionarlos con un factor K, K9, K6, K12, K23, etcétera, y tú puedas comprar, instalar un transformador con el factor K adecuado para que esas cargas que provocan armónicos no dañen el transformador. Lo vamos a ver en la presentación más adelante y sí existe una tabla normalizada, que es la tabla que ocupan todos los fabricantes de transformadores para poder tener un transformador con factor K estandarizado. Así que lo vamos a ver, existe. También aquí hay otra consulta que tiene que ver con la puesta a tierra. Lo que pasa es que cuando tú recibes la media tensión, no vas a recibir un cable de tierra. Y cuando tú entras al transformador, acá se ven los conectores de media tensión del transformador, solamente conectan las fases. Entonces, el sistema de neutro y el sistema de tierra que tú vayas a ocupar en tu instalación, sea IT, por ejemplo, un sistema sin neutro, o sea, TNC o TN o TNS, cualquier tipo de TN, el cual tiene un neutro y una tierra que salen directamente del transformador y al cual se conecta toda la instalación, es el sistema de puesta a tierra en el cual hay que aterrizar todos los elementos. Entonces, la puesta a tierra de la celda y el transformador no son exclusivas, puede ser la misma del resto de la instalación por la simple razón de que van a nacer desde la subestación, desde este transformador. Así que, un poco para responder tu pregunta, no es necesario que sea exclusiva, puede ser común y va a recorrer todos los tableros eléctricos y elementos hasta llegar a la conexión que se realiza en el neutro y en la tierra desde donde nace en ese transformador. Muy importante, los sistemas de puesta a tierra y los regímenes de neutro deberían ser motivo de un webinar particular, porque siempre hay muchas dudas. Es bastante simple porque son 5 opciones, pero hay que entender cuál es el impacto de elegir cada una de esas opciones en la configuración que vas a tener adentro, sus ventajas, sus desventajas y de qué manera impacta en los elementos de protección incluso que hay que configurar dentro de la instalación. Pero es común, se puede conectar a la misma, no es exclusiva. Transformadores Legrand, el mejor transformador del mercado, la mejor eficiencia, el menor impacto ambiental. Vamos a explicar por qué es relevante, por qué no solo es un argumento. La más típica son los TN, TNS, TNC. Están en los RIC, están explicados con un monito muy simple,
porque los sistemas sin neutro se ocupan en ciertas redes que son muy particulares, donde, por ejemplo, no quieres que opere un diferencial porque son sistemas críticos, sistemas informáticos, pabellones de hospitales, y ese sistema es yo diría, el segundo que se ocupa más, y el sistema de los TN son los que se ocupan en el 99,99% de las instalaciones, que básicamente es sacar el neutro de la Tierra desde el transformador. Entonces, hay dos TN, pero son muy similares y está en la norma. Y cuando me acuerde, te respondo acá en el chat. Construcción de un transformador. Acá en esta imagen se ve a la derecha que el transformador tiene tres columnas. Y cada columna tiene al centro un núcleo que son láminas de hierro plegadas, prensadas entre sí, que conforman el núcleo. Luego alrededor viene una bobina, que son las espiras del transformador. Cuando uno estudia electricidad, uno siempre tiende a pensar que las espiras son alambre enrollado sobre un núcleo. Así uno hace una bobina. Pero en el caso del transformador, las espiras son en realidad estas planchas de aluminio, como una especie de papel alusa, un poquito más grueso, que va a envolver el núcleo del transformador. Esa bobina es la bobina de baja tensión, y por fuera de la bobina de baja tensión vienen las otras láminas que conforman la bobina de media tensión. Acá a la derecha ves esta parte del transformador que son los conectores de media tensión que van a la bobina externa, y luego dentro, en un fenómeno electromagnético. Por eso el transformador es una máquina electromagnética, se considera una máquina electromagnética. Ocurre la magia de poder jugar con las tensiones y las corrientes a una potencia constante. Y esa es la gran magia del transformador, el corazón de nuestro sistema de distribución en corriente alterna. Arriba está la barra que viene a ser el conector de baja tensión. Aquí se ven las paletas, entre comillas, de las tres fases en baja tensión, donde uno conecta cable o ducto de barra, por ejemplo, y estas bobinas, estas espiras, pueden ser tanto de aluminio como de cobre. Y no hay que confundirse, el 99,99% de los transformadores que están instalados tienen espiras, bobinas de aluminio. Son de material aluminio y no de cobre. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque el aluminio y las aleaciones de aluminio tienen una conductividad muy similar hoy día al cobre. O sea, la tecnología de enriquecer el aluminio está en un punto en el cual puede ofrecer prácticamente las mismas condiciones que el cobre. No las mismas, el cobre sigue siendo por excelencia el material conductor, por algo los cables son de cobre, y en varios aspectos no se puede competir con el cobre, pero aquí viene la segunda razón: el cobre es mucho más caro que el aluminio. Entonces, comprar un transformador que tenga una tonelada de cobre adentro es como comprar un transformador de oro. En cambio, con una buena tecnología y con un buen fabricante, las bobinas de aluminio consiguen a un menor precio y en un tamaño adecuado tener prestaciones similares. Por lo tanto, el material de los enrollados o arrollados, también como he visto por ahí en especificaciones técnicas, más común es el aluminio. Y si por ahí ustedes se encuentran con alguien que exige que sea de cobre, díganle: amigo, si usted quiere pagar eso, ok, pero no es necesario, y es lo que uno ve en la mayoría de las instalaciones. Hoy día existen aquí hay una pregunta. Emilio pregunta: ¿cuál es la diferencia constructiva entre un transformador reductor versus un transformador elevador? Muy buena pregunta. Y la respuesta es muy fácil. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Y no hay que confundirse en esto. El transformador tiene un primario y un secundario. Y el primario puede ser
puede ser el de media tensión y el secundario, el de baja tensión, vendría siendo un transformador reductor, o el primario puede ser el de baja tensión y el secundario el de media tensión, y el transformador va a ser elevador. Pero el transformador en sí es el mismo, es el mismo. El transformador se le inyecta tensión y corriente por un lado y se le extrae tensión y corriente por el otro, pero indistintamente podría ser cualquiera de los dos. Y eso queda bastante en evidencia en el precio. Cuando tú compras un transformador, por ejemplo, hay proyectos donde es más barato distribuir en un anillo en media tensión y luego reducir hacia cada subestación que tener una gran subestación y reducir y distribuir en baja tensión. ¿Por qué es más barato? Por el precio de los cables, básicamente. En esos proyectos que tú vas a tener transformadores elevadores y reductores. Si tú miras los precios, son los mismos para la misma potencia y tensiones. Por lo tanto, eso te indica que por dentro el transformador es igual. No hay ninguno que tenga algo extra o no. Solo que tiene que estar súper claro en la placa si el transformador es elevador o reductor para conectar correctamente su primario y su secundario, que es donde ingresa y donde se extrae. Ahora, hoy día en el mercado existen básicamente dos tecnologías de transformadores. El transformador seco encapsulado en resina, que es este que tú ves acá, y el transformador que tiene algún líquido refrigerante. ¿Cuál es el trasfondo de esto para que lo entendamos? Los transformadores son máquinas eléctricas de inducción, son máquinas electromagnéticas que generan calor dentro. Su proceso de transformación genera vibración y genera calor. Cuando estamos en una sala eléctrica, sentimos ambas cosas. Sentimos cómo el transformador genera calor. En general, las salas eléctricas tienden a ser calurosas, y también sentimos ese zumbido, esa vibración que emite el transformador. El asunto acá es cómo hacemos que el transformador no se dañe con la temperatura. ¿Cómo lo enfriamos, básicamente? ¿Cómo logramos enfriar este transformador? Ese es el punto central de estas dos tecnologías, entre un transformador en aceite, un transformador seco encapsulado en resina, que es la mejor opción. Incluso, como dice acá Camilo, los transformadores en aire. Tanto el aire como el aceite, como la resina, es el elemento que debe enfriar el transformador para evitar daños y protegerlos de polución o algún agente externo que pueda dañar sus bobinas y su núcleo. Entonces son distintas tecnologías que coexisten hoy día. Básicamente lo que más encontramos, el primero que vamos a ver es para responder la pregunta de Camilo. El aceite, ¿cuáles son los beneficios del aceite versus el aire? Que el aceite es un líquido refrigerante que soporta mucho más temperatura que el aire y que permite refrigerar de forma más rápido el transformador que el aire. Entonces, un transformador en aceite es un tambor, un rectángulo, donde estas tres columnas con su núcleo, su bobina, etcétera, van sumergidos en este aceite, y es el aceite el cual soporta toda esta tensión, toda esta temperatura, y protege al transformador de no dañarse por la temperatura. Estamos diciendo, o sea,
como para tener un orden de magnitud, que un transformador estándar de cualquier edificio funciona aproximadamente a unos 140 grados Celsius en su interior 24/7 por 30 años, que debería ser la vida útil del transformador. Por lo tanto, estamos hablando de que el medio que proteja y enfría el transformador y soporte esa tensión es muy importante. Entonces, los trafos en aire no tienen la cualidad de proteger y enfriar de forma tan efectiva como los trafos en aceite. Eso es lo primero que hay que decir. Pero también hay que decir que los trafos en aceite son enormemente peligrosos e ineficientes en comparación con el transformador seco, encapsulado en resina. El transformador seco encapsulado en resina es lejos la mejor opción para enfriar y proteger un transformador. Y vamos a explicar por qué. Les vamos a explicar por qué. Primero, porque el transformador seco no tiene ningún tipo de líquido refrigerante. El líquido refrigerante, como el aceite, y yo sé que hay aceites vegetales, en no sé qué, etcétera, que parecen ser muy buenos, pero el aceite a alguna temperatura se va a quemar. Sí o sí, el líquido refrigerante, el aceite en particular, sí o sí a alguna temperatura se quema. Y por eso el líquido refrigerante representa un riesgo de incendio en tu sala eléctrica y en tu instalación. Por eso, el líquido refrigerante hay que hacerle un mantenimiento de forma constante. Hay que sacar una muestra del aceite, pagar para llevarla a un laboratorio y de vez en cuando te van a decir tienes que sacar el aceite y poner un aceite nuevo. Porque si bien el aceite resiste una enorme temperatura, esa temperatura va bajando a medida que el aceite se va gastando, se va quemando básicamente. Entonces, el aceite en particular es un líquido refrigerante que tiene riesgo de incendiarse y tiene un cierto costo no menor de mantenimiento constante. Por otro lado, el transformador seco encapsulado en resina no tiene este problema porque no tiene líquido refrigerante. No hay que sacar una muestra de la resina para mandarla a un laboratorio, ni tampoco hay que reemplazarla. Estas columnas se sumergen en una resina, la resina se endurece y esa resina queda ahí por 30 años. Por lo tanto, no tienes el riesgo de incendio y no tienes el costo de realizar este mantenimiento y este reemplazo al aceite. Segundo, cualquier tipo de líquido refrigerante, sea aceite o de algún otro tipo, contamina. Es un material contaminante. Por lo tanto, tú no puedes agarrarlo y no puedes tomarlo y botarlo a la basura. Vas a tener que manejar el riesgo de contaminación de estos elementos contratando algún servicio que saque el aceite y lo bote en ellos, quizás donde. Es mejor no meterse en eso porque el transformador que tiene resina, la resina es un material inerte que no contamina. Tú puedes botar resina a la basura. No es algo que requiera un tratamiento especial. Por lo tanto, no hay riesgo de contaminación. Y el transformador seco, además, por lo mismo, como no tiene riesgo de contaminación, no tiene riesgo de ignición y no contamina, es un transformador que tú puedes poner sin ningún mayor resguardo dentro de una sala eléctrica interior, por ejemplo. De hecho, el RIC 13, nuestra norma, nos dice que si tú vas a poner un transformador refrigerado en aceite, tú tienes que ponerlo sobre un foso colector con capacidad suficiente para contener el aceite del transformador de mayor potencia de la subestación más un 30%, un ducto de salida que conduzca este aceite hacia el exterior a un estanque. Esto es por el riesgo de contaminación que presenta el aceite. Por lo tanto,
Si tú vas a insistir en poner un transformador en aceite en una subestación interior, vas a necesitar más obras civiles, más espacio, más plata, más mantenimiento. Por otro lado, el mismo RIC 13 también recoge esto y dice que si tú vas a poner en un edificio de uso general, cualquier tipo de edificio, un transformador en aceite, vas a tener que resguardar que en tu sala eléctrica pisos, muros y cielos sean resistentes al fuego por el riesgo de ignición. Por lo tanto, por todas estas razones, la norma eléctrica chilena y el sentido común nos empuja a usar el transformador seco encapsulado en resina, porque no contamina, porque no se va a incendiar, porque requiere menos obras civiles, porque tiene un menor costo de mantenimiento. El transformador seco, para responder también aquí a la pregunta de Gerardo, requiere un mantenimiento. Obviamente, una vez al año hay que revisar hay que hacer una limpieza. Hay que revisar las alarmas de sobretemperatura que pudiesen quedar en la central que monitorea la temperatura que viene con el transformador. 2, probablemente reaprietes de los conectores porque la máquina vibra y limpieza. Y eso es todo. No hay que sacar el aceite, no hay que realizar otro tipo de mantenimiento más exhaustivo. Si es que hay un cortocircuito, puede quemarse. Lo que pasa es que hay que utilizar con precisión el lenguaje. Cuando hablamos de que algo se quema en electricidad, muchas veces nos referimos a que algo, por producto del calor que genera la sobrecorriente, se quema, queda como negro. Pero no es... pero lo que eso puede provocar en un transformador seco es que se dañe producto del aumento de la temperatura. Lo que eso puede provocar en un transformador en aceite es que se incendie producto de provocar la ignición del aceite, que el aceite se quema. Además, el aceite no lo podéis apagar poniéndole agua porque va a explotar. Entonces, sí, frente a un gran cortocircuito, si no operan correctamente las protecciones, ese cortocircuito puede llegar hasta el transformador y elevar su temperatura a un punto en el cual quede dañado en su interior. Y eso se va a notar de inmediato. Pero lo que no va a pasar en un transformador seco es que eso provoque un incendio. Y eso es lo importante, porque una cosa es tener que cambiar el transformador, otra cosa es tener que pagar el incendio, que provoca bastante más daño. Y por lo demás, no debería llegar nunca un cortocircuito en baja tensión al transformador. Para eso se instalan buenas protecciones y se hace un buen estudio de selectividad. No debería suceder eso. Y de todas maneras, igual la celda va a tener una protección, porque imagínate, eso pasa a la red de media tensión. El costo de eso podría ser enorme. Voy a tratar de responder algunas otras preguntas sobre los rendimientos. Lo que pasa es que acá Juan Luis pregunta sobre los rendimientos comparados. Lo que podemos comparar fácilmente entre un transformador en aceite y un transformador seco es primero su eficiencia, que yo diría lo más importante. ¿Por qué? Porque la eficiencia de un transformador, el transformador es una máquina eléctrica que consume energía. O sea, de la energía que tú pagas de la compañía y que llega al transformador, parte se va a gastar en el transformador y no va a transformarse en trabajo útil en la instalación. Y esa energía se va a perder, la vaya a pagar, pero no se va a transformar en trabajo útil. Esa medida en porcentaje existe. Un transformador en aceite tiene una eficiencia de alrededor del 94%. Eso significa que hay un 6, 5 o 4% de energía que se pierde en el proceso del transformador. Un transformador seco encapsulado en resina, el nuestro, el de Gran, tiene una eficiencia del 99%. Por el mismo precio, cuestan lo mismo básicamente que un transformador en aceite. Entonces significa,
porque en costo inicial a ti te va a pegar las obras civiles que tenéis que hacer con un transformador en aceite y los muros resistentes al fuego, el foso colector, el foso afuera. Luego, eso es CAPEX, inversión inicial. Luego en la operación te va a pegar el mantenimiento que le tienes que realizar al transformador, pero sobre todo lo que te va a pegar es ese 94% de eficiencia, porque es electricidad que tú vayas a pagar, pero que no vaya a poder cobrar o transformar en trabajo. Por eso, siempre es mejor opción el transformador seco encapsulado en resina. Eso es un poco para responder tu pregunta, Juan Luis, que se me había pasado. Luego, Mario pregunta por si los transformadores se enfrían por disipación de calor. Sí, los transformadores se enfrían por disipación de calor y esa disipación de calor puede ser de dos formas. Y que está en la placa del transformador. Algunas placas dicen AF o AN o AF. La A significa aire. Eso es lo que enfría el transformador. Y la N significa cómo el aire pasa por el transformador. La N es natural y la F es forzado. Y eso tiene que ver con la ventilación forzada que uno puede agregar a un transformador para ayudarlo a disipar el calor de manera más fácil. Básicamente, ponerle ventiladores para enfriarlo. Lo vamos a ver más en una lámina más abajo cuando veamos qué viene cuando compráis un transformador y qué no viene cuando compráis un transformador y por qué la ventilación forzada se usa como una manera de sacarle más potencia a un transformador. Felipe pregunta a qué temperatura se considera que el transformador ya no es seguro. La temperatura que pueda dañar un transformador debe indicarle al fabricante y depende de la potencia. Por ejemplo, un transformador de clase F, que también lo vamos a ver, está hecho para resistir hasta 155 grados Celsius en su interior. Por lo tanto, para ese transformador clase F, la temperatura a la cual ya no es seguro es 155 grados Celsius. Entonces, lo que uno hace es que como el transformador viene con unas sondas de monitoreo de temperatura, viene incluido, y una caja donde se conectan esas sondas y te arroja alarmas con sonido, con baliza, contactos secos, pero también vía Modbus a un sistema centralizado. Tú puedes setear esa central para que te arroje una alarma a los 140, 150 grados y tú tengas una acción preventiva y evites que ese transformador se dañe. De todas maneras, nuestro transformador Legrand, el mejor del mercado, soporta hasta un 30% de sobrecarga sin dañarse por aproximadamente unas 4 horas, pero no es algo que sea recomendable realizar. Entonces, ¿a qué temperatura? ¿A qué temperatura se considera que el transformador ya está funcionando de manera no segura? Depende de la clase del transformador, clase F, por ejemplo, que es 155 grados, y eso tú tienes que setearlo en la central. Y eso es un dato que no todo el mundo hace. Y por eso se dañan los transformadores y es muy simple. Eso lo puedes asociar a que se boten cargas, qué sé yo. Y así el transformador va a vivir los 30 años que debería vivir como un hombre en la Edad Media y no se va a dañar. Y no se va a dañar. Aquí Esteban hace una pregunta, la hizo hace 10 minutos, pero es buena. Dice, los transformadores secos son recomendados cuando, ejemplo, fuera una industria. Asumo que lo que quieres, a lo que vas, es si es que el transformador seco puede ser instalado a la intemperie. Y aquí es la única cosa que yo voy a decir no, porque el transformador seco es para instalación interior, para subestación interior. Y si el transformador va a estar botado en la mitad del desierto, en la mitad del patio, al sol, bajo lluvia, es más resistente un transformador tipo Pad Mountain que son en aceite por defecto. Yo he visto soluciones que construyen no una sala eléctrica, construyen una caseta y con eso es suficiente para que no le llegue la lluvia, para que no le llegue el sol, para que no se llene de polvo, aunque igual se llenan de polvo y no hay problema, pero con una caseta es suficiente.
pero no puedes dejar un transformador seco a la intemperie totalmente descubierto porque no está hecho para eso. Entonces, no es necesaria, no es necesaria, no sería recomendable ocupar un transformador en aceite en esas condiciones. Pero con una caseta, un gallinero de madera ordinario es suficiente. Si hay que protegerlo del sol, que no le caiga la lluvia y ojalá que no se llene de tierra y polvo. Y además de que no vaya a llegar algún animal y vaya a tocar alguna parte energizada. Eso también es importante. Me refiero a que hay instalaciones donde los transformadores están en el patio y llegan aves, roedores, etc. De todas maneras, nuestro transformador viene dentro del costo con un box que lo protege. Pero el box es IP31 porque tiene que disipar calor. Protege de que no entren ratas, protege que alguien no lo toque, pero igual hay que meterlo dentro de una caseta. Nelson pregunta la diferencia de costo y hoy día las diferencias de costo son prácticamente nulas. Ha bajado el precio del transformador seco y es muy competitivo el transformador en aceite. Ahora, Leonardo pregunta por los requerimientos de temperatura ambiental del transformador seco en el interior de una sala eléctrica. Eso va en relación con la temperatura interna del transformador, la clase del transformador, clase F, 155 grados, setear la alarma a 140, a 130, aquí a 155 y andar corriendo. En la sala afuera, yo veo los proyectos, todas las salas eléctricas dicen 25 grados. Y voy a los proyectos, después entro a la sala y hay 40 grados. Entonces, ¿cuál es el requerimiento? Mira, yo diría que lo más sano es que el transformador tenga bien seteada su alarma de sobretemperatura y poder ir sensando cuál es la influencia de la temperatura externa en la temperatura interna del transformador. Yo creo que 25 grados Celsius es una buena temperatura, aunque en general la recomendación es entre 18 y 23. Eso es lo que está como escrito en todos lados. Pero si la sala, más que... Lo que pasa es que enfriar una sala, climatizar una sala es caro porque consume mucha electricidad. Entonces tú caís como en una espiral hacia abajo donde necesitáis más electricidad para enfriar, pero para eso necesitáis consumir más electricidad que produce más calor, pero necesitáis más necesidad para enfriar. Yo lo que recomiendo es 25, es bastante adecuado. Lo que más recomiendo es sacar el aire de las salas eléctricas, sacarlo, que entre aire frío y salga el aire caliente. Ese es el principal problema de las salas eléctricas. Aquí hay una pregunta sobre el tema de la disipación de calor AN y AF, creo que no lo había leído, creo que lo expliqué. AN dice aire natural, que significa que el transformador está ahí y el aire circula por la sala y lo enfría de forma natural, y AF significa que tú implementas un elemento que de manera forzada inyecte aire frío al transformador o extraiga aire caliente de la sala. Y eso es importante. AF no es únicamente ponerle ventiladores axiales al transformador, también es hacer un hoyo en el techo de la sala, en la pared, y mediante un sistema de ventilación sacar el aire caliente para que de forma lógica entre aire frío a la sala. Y acá Daniel, logramos llegar a la última pregunta, no lo puedo creer. ¿Cuál es la temperatura de trabajo para los transformadores secos? Eso es muy importante. Los transformadores tienen una temperatura mínima y una temperatura máxima de trabajo. Y uno siempre está preocupado del calor, pero uno no se preocupa de la temperatura mínima. Lo vamos a ver en esta lámina cuando veamos las características de estos transformadores, porque eso viene dentro de la clase medioambiental del transformador que define ese rango de temperaturas. Y vamos a ver cuál es el rango de temperatura de este transformador. Lo que puedo adelantar
es que es un transformador adecuado para lugares fríos, que eso también, nadie se preocupa de eso, todos se preocupan del calor, pero ¿y si el transformador va a estar a menos 20 grados Celsius en una sala eléctrica que se te va a congelar? También necesitas considerar eso. Este transformador, yo digo que además de todas las maravillas que trae, sobre todo por la resina, que es un material que no contamina, que tú puedes botar, este transformador trae este perfil medioambiental. Sí, Ramón, los transformadores pueden derratearse para altura y se fabrican, nosotros somos fabricantes de transformadores, se fabrican derrateados y nosotros suministramos transformadores con los bushings grandes y todo, que se van al norte ahí a unas salas eléctricas que están a 3.200, 4.000 metros de altura. No hay ningún problema. El perfil medioambiental describe y calcula el impacto medioambiental de este transformador, desde su fabricación, las materias primas, el proceso logístico, su uso y algo que es súper relevante para nosotros, que usamos transformadores. ¿Qué vamos a hacer con esto cuando se acabe su vida útil y lo tengamos que botar a la basura? La resina de este transformador se puede botar, así de simple, al basurero. No contamina, no causa ni un problema. Y todos, pero absolutamente todos los otros elementos que constituyen este transformador pueden ser reutilizados. Y eso es lo que nosotros queremos. Queremos fomentar una economía circular donde este transformador, cuando es basura, pueda las bobinas, el núcleo, las barras y todos los elementos puedan ser reciclados y reutilizados para fabricar, por ejemplo, otro transformador. Entonces, eso no es algo que uno promete, es algo que uno comprueba mediante este perfil medioambiental que está hecho bajo la ISO 14025 y que te da puntos para tu certificación LEED o certificación CES o la que sea. Pero este tipo de documentos te suman puntos y todos nuestros transformadores Legrand lo traen por defecto. Entonces, si tienes un proyecto que requiere algún tipo de certificación tipo LEED, CES, etcétera, este es el transformador que debes comprar porque va a ser aceptado para el proyecto, pero te va a sumar puntos, porque estos sistemas de evaluación son en base a puntos. Nuestro transformador tiene el 99% de eficiencia, lo cual significa que en los 30 años de su vida útil solamente va a perder un 1% en su proceso electromagnético, lo cual lo hace mucho más eficiente que otros transformadores que hay en el mercado. Esto lo logra por el núcleo, la forma que tiene el núcleo, porque las pérdidas son dos en un transformador. Ese 99% de eficiencia viene en dos tipos de pérdidas. Las pérdidas en vacío, que son constantes. Tú energizas un transformador y el transformador empieza a perder porque es lo que consume el transformador para poder energizarse. Es una máquina electromagnética, es como el motor. El motor también consume reactivos, consume cosas para poder girar. Lo mismo pasa con el transformador, son constantes y las segundas pérdidas son por disipación de calor, que son las pérdidas bajo carga, que generalmente se miden a 120 grados Celsius. Y 99% de eficiencia es fantástico y suena increíble por el mismo precio, pero yo les recomiendo ir a las fichas técnicas y comparar las pérdidas. Pérdida en vacío y pérdida bajo carga uno a uno. Y se van a dar cuenta que las pérdidas del transformador Legrand son muy bajas en comparación con los otros fabricantes. Ramón pregunta, ¿qué es lo que se desgasta en un trafo seco como para considerar que tiene una vida útil de 30 años? Es el calor, lo único que puede matar al transformador. Con lo único que te podía echar el transformador es aumentando su temperatura interna. ¿Y cómo haces eso? Bueno, exigiéndole más de lo que puede, metiéndole más tensión, sacándole más corriente, haciendo algo que en el transformador se llama sobrecarga. La sobrecarga es lo que mata al transformador y la sobrecarga es lo que hay que evitar en un transformador, sea a través de la medición de temperatura
o sea, a través del dimensionamiento en el proyecto. ¿Cuál es hasta qué potencia? O sea, nosotros hemos vendido transformadores hasta 3500, o sea, 3 megas, 3,5 megas, y la fábrica puede hacer transformadores más grandes, o sea, nosotros en stock, nosotros tenemos stock de transformadores, y en stock tenemos más o menos las potencias que más se usan, que son 630, 1000 kVA, 1250 kVA, por ahí de repente uno de 2000, pero nosotros nos mandan a hacer transformadores de 3 megas, o sea, se pueden hacer transformadores grandes y se pueden hacer transformadores chicos también. Entonces, esos son como los rangos de potencia. Mira, aquí hay una buena pregunta respecto a si hay algún inconveniente. Hay algo que tú tenés que poner, ojo, para no usar el transformador seco. Y yo te digo, si va a estar a intemperie, si va a estar botado en la mitad del patio, no está hecho para esto. Ese transformador no fue a eso. No. Y el factor K, claro que influye, porque el factor K es un factor de sobredimensionamiento. El factor K6 está traducido a, no sé, 1,18 y significa que ese transformador de 1000 en realidad es de 1180. Así de simple. Entonces, sí influye en los dimensionamientos del transformador, pero hay que tenerlo claro. Vamos a ver que esta es la razón por la cual nuestro transformador tiene 99% de eficiencia. Es porque tiene menos pérdidas. Y eso tiene que ver con la calidad de las bobinas y del núcleo. Las pérdidas en porcentaje son bien, esconden algunas cosas como el porcentaje de carga y el factor de potencia, que es súper importante. Entonces, por eso yo siempre recomiendo ir a mirarlas en la ficha técnica watts, porque las pérdidas en vacío y las pérdidas bajo carga, su unidad de medida es el watt. Y watt con watt tú lo podéis comparar, pero el porcentaje es como ya, voy a tener 99,2 de eficiencia, pero con factor de potencia 1 tenéis que poner un buen banco de condensador y a 50% la carga, y los transformadores igual se sobredimensionan, eso es bueno, pero no sé si al 50%, generalmente al 75%. Y entonces, igual vaya a tener un factor de una eficiencia increíble con 75% de la carga y factor de potencia 0,9, vaya a tener 98,9, que es fantástico. Pero yo siempre recomiendo mirar las pérdidas en watts. Ahora, hay otra cosa que es muy importante en un transformador, que es la vida útil del transformador. Los 30 años, que recién preguntaron con qué te puede echar esto. Bueno, aumentando la temperatura, haciéndolo sufrir básicamente, sobreexigiéndolo. Pero eso tiene que ver con la calidad de la resina. La resina del transformador es un material que es mucho mejor que el aceite, que otros líquidos refrigerantes. Pero en particular la resina de este transformador es muy buena. ¿Cómo tú sabes que es buena? Porque la calidad de la resina se mide en un ítem que se llama descargas parciales. Las descargas parciales son estos como micro cortocircuitos, me gusta imaginarlo así, que ocurren dentro de la resina. Por ejemplo, una resina de mala calidad queda con burbujas adentro. Imagínate que vas a vitrificar el piso de un departamento antiguo, tú pules el piso para que quede la madera hermosa y le pones esta resina encima. Si la resina queda con burbujas, es penca, ¿cachai? Se ve feo. Lo mismo pasa con la resina del transformador. Entonces, la medida de la calidad de la resina se llama descarga parcial. La norma IEC permite hasta 10 pc de descarga parcial. Nuestra resina tiene menos de 5 pc. Eso significa que es el doble de buena. Y eso es algo que impacta directamente a la vida útil del transformador, porque el transformador va a estar expuesto a sobretensiones, porque van a caer rayos en las líneas eléctricas, porque van a haber conexiones o desconexiones, porque un árbol va a caer y va a provocar que circulen gran cantidad de tensión o gran cantidad de corriente, que si no actúa correctamente la protección de la celda,
pueden llegar al transformador y eso daña al transformador, lo deja dañado. Y esos golpes reiterados van dañando la resina del transformador y lo empiezan a dañar y empiezan a disminuir la vida útil del transformador. Entonces, es importante mirar cuál es el nivel de descarga parcial de la resina. Por norma tiene que ser no mayor a 10, pero el nuestro es siempre menor que 5, por lo tanto es de mucho mejor calidad. Algunos datos respecto a una placa del transformador. Se habla harto del bill del transformador y el bill del transformador, el transformador tiene clases, clase de tensión, clase de temperatura. Y ambas clases que definen el comportamiento del transformador, están en relación a cuál es la tensión máxima que soporta o cuál es la temperatura máxima que soporta, porque eso es con lo que te podía echar el transformador, básicamente. Un transformador tiene una clase de aislamiento o tensión de aislamiento que muestra cuál es la tensión máxima a la cual, por ejemplo, puede ser conectado. Si tú tienes una red en 12.000 volts o en 13.200 volts, una tensión, una clase de aislamiento 17,5 es bastante seguro, porque significa que vas a tener 13.200 volts en el primario, pero tu transformador resiste de forma nominal 17,5. Asociado a ese 17,5 va a resistir 38 kilovolts de valor eficaz de tensión de corta duración. Por ejemplo, en el caso de que haya que caiga un árbol a la red y se hace una trasciente de tensión, puede resistir hasta 38 kilovolts, que es harto. Pero el bill, la norma, el bill es la tensión soportada a un impulso tipo rayo, que se llama tipo rayo porque son sobre tensiones de muy corta duración, pero de mucha amplitud, de mucho nivel de tensión. Y la norma IEC dice que el fabricante puede hacer el bill en la lista 1 o en la lista 2. Como ejemplo, yo les pongo un transformador con una clase de aislación de 17,5 que resiste hasta 38 kV en corta duración, pero que viene con un bill de 75 kV, o sea, resiste hasta 75 kV en un impulso de corta duración tipo rayo en la lista 1, pero nosotros, el Legrand, fabricamos los transformadores siempre por defecto con el bill en la lista 2. O sea, ese transformador de 17,5 va a venir con un bill de 95. Y eso es súper importante porque junto con la resina lo va a hacer más resistente a estas sobreintensidades que lo pueden dañar. Entonces es algo bastante relevante. Por otro lado, entonces hay que entender que el bill está normalizado en la norma, puede venir tanto en la lista 1 como en la lista 2, pero Legrand siempre fabrica transformadores que tengan un bill en la lista 2 como una manera de asegurar la vida útil del transformador. Un transformador debe venir sí o sí con una placa característica. Y el RIC 13, la norma chilena, dice que esto debe traer en la placa como mínimo. Nuestra placa característica es esta que se ve ahí, es de metal, porque no se puede dañar, no es un sticker, es de metal, viene atornillada, porque tiene que estar ahí 30 años, viene grabada, y cuando tú compras un transformador con algún factor K, viene también con el factor K del transformador, indica el método de ventilación, etcétera. Viene con bastante más información que la que pide la norma, y lo más importante yo diría es que viene de una forma en la cual no se va a dañar en el tiempo. Lo segundo es que cuando tú compras un transformador Legrand, ese transformador viene con 3 sondas incluidas por el mismo precio, que van sensando
cada una de estas columnas donde está el núcleo y la fosfobina de un transformador trifásico, esto viene preconectado a esta cajita de bornes y viene también dentro del precio del transformador esta central de temperatura que arroja alarmas. Y es muy importante porque eso lo exige el RIC 13 también, que los transformadores secos de potencias superiores a 100, aunque en nuestra oferta todos, deben venir con estas sondas PT100 y eso lo trae por defecto. También se pueden comprar como accesorio por si a lo largo del tiempo te echáis una de estas sondas, que es raro, pero puede pasar. Y la única recomendación que les puedo dar es que como el transformador es una cosa enorme y esta central de monitoreo de temperatura que tiene contactos secos y tiene salida Modbus, viene en una cajita de cartón de este porte, que no se les pierda, porque siempre se les pierde, porque dicen, llegó el transformador, ahí está, llévenlo para allá, y cuando van a conectarse, oye, no venía la caja, sí venía, pero quedó ahí encima, pero viene siempre por defecto para poder arrojar alarmas. Eso es muy importante. Cuando se hace un mantenimiento de un transformador, lo primero que hay que hacer es revisar las alarmas. Porque cuando una instalación es nueva, al principio es todo perfecto, las fases están balanceadas, el consumo está alrededor del 80%, 70%, pero después las instalaciones empiezan a crecer, empiezan a hacer sus ampliaciones y quedan desbalanceados, se empieza a aumentar el porcentaje de carga del transformador y es esto lo que te va a dar una medición de la temperatura, que es una señal sobre cómo el transformador finalmente se está comportando, cuánta corriente le estáis pidiendo. Entonces, al principio es todo perfecto, pero al año hicieron una ampliación, un par de oficinas, todas las viejas pusieron hervidores, estas estufas de radiación porque les da frío en las patas en el invierno y conectan toda una fase y esa fase sufre. Entonces, recomendación, ir a mirar esta alarma y balancear las fases, pero probablemente no las van a balancear antes, van a balancear después de que cuando se haga un mantenimiento tú digas, mira, hay una fase que está sufriendo, probablemente tiene problemas de sobretemperatura, es solo una fase, lo más probable es que se haya hecho alguna ampliación o algo, se haya conectado directamente acá. Yo sugiero que eso se balancee porque así cuidamos el transformador y eso es sano para la instalación. Eso viene con el transformador por defecto. La norma chilena también dice que el transformador debe entregarse con un protocolo de pruebas. Y este protocolo de pruebas se debe hacer bajo la norma de fabricación, que generalmente es la IEC. Nosotros, Legrand tiene su fábrica de transformadores y tiene al ladito hay un laboratorio de IEC que realiza las pruebas. Entonces, todas las pruebas que pide la norma, más otras, vienen individualizadas con el número de serie del transformador. Y eso es bastante bueno porque finalmente tú tienes ahí el número exacto de pérdida, de descarga parcial, de tensión soportada al impulso, el bill, la clase de transformador, etc. Entonces, lo pide la norma, va a venir sin un cobro extra con el transformador, así que al igual que los otros accesorios. Y como un poco para resumir, ¿qué es lo que viene cuando compráis un transformador? Viene todo lo que dije, las sondas PT100, la central de monitoreo de temperatura, las pruebas que se le realizan en un protocolo que se manda, y también este box IP31, que es en realidad para proteger de contactos el transformador, viene por defecto. Úsenlo porque, por ejemplo, abajo viene con una reja de metal que evita que se metan roedores. Yo he visto ductos de barra explotar porque se metió una rata, la rata quedó grabada, estampada en el ducto de barra con forma de rata, con la cola y todo. Entonces, los roedores les gusta masticar cosas, y también para que nadie que no sabe de electricidad vaya a cometer un error de ir a meterse a tocar algo ahí, podría ser peligroso. Lo que no viene con el transformador es el ventilador axial, que es la ventilación forzada,
que es un ventilador axial porque es redondito, y son 2 por columna, son 6, y eso se conecta a la central que monitorea la temperatura y tú le puedes setear que el ventilador se prenda o se apague a determinada temperatura. ¿Qué es lo que puedo decir de esto? Que esto es un accesorio, se compra por separado. ¿Y por qué yo querría comprar esta lecera? Porque hay un truco que se usa mucho en la industria, que tiene que ver con sacarle más potencia a un transformador por un periodo corto de tiempo cuando necesito más electricidad para alguna labor, productiva. Entonces, primero, el transformador Legrand, el nuevo, puede soportar sin dañar su resina y sin dañar sus componentes externos hasta un 40% de sobrecarga. Esto es mucho, es mucho. Significa que si tenéis un transformador de 1000, lo podéis exigir hasta 1400 kVA. Es caleta de corriente extra que le podéis sacar sin dañarlo. ¿Por qué? Por lo que vimos antes, las pérdidas parciales de la resina, menor a 5%, el bill en la lista 2 por defecto, etcétera, porque es un buen transformador. Esto no es por mucho rato, no le podéis sacar 40% un día entero, es por una hora, según lo que dice la norma IEC. Pero si tú le agregas la ventilación forzada, tú puedes extender ese periodo de tiempo a más horas. ¿Y por qué alguien querría hacer eso? Bueno, a veces tú tienes en una faena productiva 2 días a la semana, los martes y los jueves, de 4 de la tarde a 6 de la tarde, que sacarle más potencia. Y tu opción 1 es tener un transformador más grande y tener toda la instalación dimensionada más grande, que es caro, o comprar un buen transformador que permita hasta un 40%, incluir ventilación forzada y pedirle por 2 horas, 2 veces a la semana, que dé más potencia y te ahorras un montón de plata. Entonces, es un truco que se usa para sacarle más potencia a los transformadores. Obviamente la eficiencia se va un poco a las pailas, pero es algo que se usa, por eso el transformador trae estas características para poder utilizar este truco. Muchas gracias. Con esto concluyo puntualmente la presentación del día de hoy. Creo que alguien preguntó por los taps. Los taps de derivación del transformador permiten, porque un transformador en tap central tiene el 0, los 1000 kVA al centro, y podéis sacarle 2,5, 5 para arriba más de tensión y menos 2,5, menos 5 para abajo. ¿Para qué eso? Para compensar las caídas de tensión que pueden haber por las distancias. Y eso tú lo podéis configurar. O sea, podéis tener 0 en tap central, o que el tap central sea menos 2,5. Vienen normalizados, pero son configurables. Y los taps están físicamente al frente de la parte de media tensión del transformador. Entonces, además, tú podéis ver en qué tap está. Y si después en la práctica resulta que no te funciona, tú lo puedes cambiar. Pones a tierra la instalación, por eso la celda tiene un seccionador, y tú cambias los taps, vuelve a energizar, cero problema. Creo que había otra pregunta. Eso. Aquí Claudio pregunta si para un edificio tú querés saber como el tamaño del transformador para dimensionar la sala. Cero problema. Yo lo que te recomiendo es mandar un correo para que te manden más o menos el plano del transformador. O sea, con box, sin box, y tú vayas a cachar al tiro qué espacio necesitas, que ese es un gran punto, los espacios disponibles para los elementos eléctricos. O sea, al final quieren que uno meta el transformador en un closet. Entonces hay que poner en aviso que estos elementos tienen su tamaño
y que se va a requerir cierto espacio. Lo que sí puedo asegurar es que en un edificio, un transformador seco va a requerir mucho menos espacio que un transformador en aceite. Así que muchas gracias a los participantes. Más de 160 todo el rato es un buen número, así que estén muy bien. Cualquier duda voy a dejar mi mail y me pueden escribir y ahí está. Gracias. No, Nico, muchas gracias por esta presentación, por iniciar este ciclo. Los que nos acompañen en este ciclo se van a dar cuenta que Nicolás nos va a estar acompañando en casi todos los webinars de este ciclo. Va a estar muy, muy bueno y es el último ciclo de este tema por lo que resta del año 2024. Así que no se lo pueden perder. Por favor, sigan acompañándonos semana a semana. Como les mostré al inicio, es el primero de 5. Todos los temas están muy, muy interesantes, así que los esperamos el próximo viernes, donde Nicolás también estará hablándoles, pero ahora de ductos de barra y bancos de condensadores. Así que, Nico, gracias a todos, que tengan un excelente fin de semana y los esperamos entonces el próximo viernes. Chao, Nico, gracias. Chao, Alba, y chao a todos, nos vemos. Está muy bien. No se olviden, porfa, de ayudarnos con la encuesta de satisfacción, ya está en pantalla, así que les dejamos ahí los links de la encuesta, de la presentación, y el formulario de inscripción para el próximo viernes. Ahora sí, que estén muy, muy bien y cualquier duda estamos atentos al correo de Legrand Academy Chile. Gracias, que estén muy bien. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas, 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales. Sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos. Aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.